¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPenSolutions.com. Como pueden ver la filmina el día de hoy vamos a hablar de pfSense. Ahora vamos a llevar a cabo el procedimiento de cómo reinstalar pfSense Plus, la versión comercial, en los modelos 1100 y 2100 de la marca Netgate. En el video anterior, unos videos anteriores que subí, un contenido referente a cómo hacerlo, pero en modelos con mayor poder de cómputo. Ahí trabajamos el modelo Netgate 6100 y les comentaba que para los modelos 1100 y 2100 el procedimiento era un poco distinto. En este momento yo cuento aquí con un modelo Netgate 1100, yo comercializo la marca de Netgate y este en específico traía el defecto de fábrica que trae la versión EFI muy pequeña y no nos permite actualizarlo. Creo que tiene la versión 21.05.2. Vamos a reinstalar la última versión de pfSense y luego vamos a vaciar el respaldo. Ya tengo respaldo del equipo, pero lo vamos a vaciar aquí. Vamos a llevar el procedimiento porque es el mismo para estos dos modelos, el 1100 y el 2100. Antes de continuar, como siempre, si el video les gusta, los likes son bienvenidos y motiva a uno mucho para seguir subiendo contenido aquí en YouTube. Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias abajo del video de favor, y sobre todo no se te pase suscribirte en el canal si quieres seguir aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Ahora bien, ¿qué ocupamos? Este equipo cuenta con un puerto micro USB tipo B, es entrada hembra. Ocupamos un cable micro USB tipo B para conectarlo al equipo, nada más con cuidado porque es un puerto muy sensible. Y también ocupamos un USB, como lo hice aquí en la filmina. Aquí la colocamos, ya tenemos el cable, el USB, mínimo 8 GB porque la imagen que van a descargar pesa aproximadamente como 1.5 GB, 1.54. Al descomprimirla se incrementa a más de 5 GB, por eso ocupan mínimo uno de 8 GB el USB. El cable ya lo tenemos, ya tenemos el equipo aquí. Y de software, bueno, yo voy a trabajar con Windows, pueden trabajar con Linux también para quemar la imagen en el USB. Pueden utilizar Rufus, que es el que yo utilizo, o Etcher también, cualquiera de los dos funciona. Y para comunicarnos con el equipo vía serial USB es con PuTTY, es el que voy a utilizar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para requerir la imagen? Porque estos modelos, toda la familia de Netgate, la imagen, o sea, pfSense Plus no es pública, tenemos que solicitarla, pero todos los equipos traen de fábrica el soporte básico, que es el tag light que le llaman ellos, y es la manera como vamos a solicitarlo. Nos van a pedir dos datos muy necesarios: el número de serie que viene en la etiqueta y el NDI que viene en esta etiqueta. Si ya de plano no la tiene, cuando prenden el equipo en la consola pueden ver esa información. Más adelante se las voy a mostrar, y también en el GUI a través del navegador pueden ver esa información que es única para cada equipo. Así que vamos a empezar con esto. Vámonos aquí a el navegador. Aquí está la página oficial de Netgate. Miren el cable, nada más para mostrárselos. El cable que utilizamos es este cablecito que utilizamos para conectarnos a el equipo. Aquí tenemos la página de Rufus y aquí tenemos la página de Etcher. Bien, vámonos a la parte de pfSense, aquí a la página inicial de Netgate. Para solicitar la imagen, este es el siguiente procedimiento. Vámonos aquí a soporte, a mano izquierda, Contact Support. Aquí nos pone qué nivel de servicio tenemos. Les comento que los equipos tienen la versión Tag Light, así que aquí le damos un clic donde dice Open a Ticket. Se pone aquí una forma que tenemos que llenar. Ponen su nombre, ponen su correo. Aquí todo está en inglés, pero hoy hay tan traductor que no deben tener ningún problema. El soporte Tag Light, y aquí le ponen como subject, le pueden poner Get pfSense Plus. Listo. La categoría le ponemos por aquí General Software. Número de orden no es necesario. Detallar el problema: Get the latest pfSense Plus version. Yo les he pedido versiones anteriores y siempre me mandan la última siempre. Pero bueno, no hay problema, el chiste es que nos manden la más reciente, ¿no? Plataforma, bueno, la plataforma es un modelo Netgate 1100. El número de serie ya les comenté, se lo colocan aquí. La versión pfSense, el NDI, que es un alfanumérico más grande que el número de serie, aquí se lo colocan. La versión, bueno, vamos a pedirle, yo le voy a pedir la 23.09, no hay problema, le pueden pedir la más reciente. Y de aquí lo que sigue, ya aquí no tenemos que subir nada, solamente le dan Submit y les va a llegar un correo. Es bien rápido, realmente es automático esto. Les va a llegar después de esto, como a los minutos les llega un correo similar como el que ven aquí. Se abre un correo que dice que se abre un ticket, la del número de ticket, y como al minuto les llega, les responde. Aquí me mandó Christopher y me dijo el Christopher: ¿sabes qué, Peter? Aquí está tu archivo. Lo puso en el Nextcloud. Y de aquí podemos darle un clic y nos manda a la página para descargar. Les comento, aquí el link no dura mucho.
dura unos días, así que nada más para que lo tomen en cuenta y no crean que es eterno, para que lo descarguen. Ya es que descargan la imagen, que aquí la tenemos, miren, viene comprimida, pesa 1.4 gigas, ya descomprimida la imagen, sube a 5.2, por ello ocupamos el USB de 8 gigas como mínimo. Ya con la imagen lista, lo que sigue es, voy a abrir aquí Rufus y voy a insertar mi USB en este momento. Vamos a colocarlo, ya lo detectó Windows, Rufus ya lo detectó también, aquí está FSys, 8 GB, buscamos la imagen de pfSense Plus, vamos a ver, aquí la tenemos, es la que mide 5.2 GB, así es, pfSense Plus Compact Recovery 23.09.1, le damos Open, no cambiamos nada en Rufus y le damos Start. Si va a tardar, le decimos que sí, que adelante, que va a borrar todo el contenido de la imagen de la memoria USB, ya empezó a trabajar Rufus. Si tarda un poco Rufus, en mi caso tardó como más o menos como unos 20, arriba entre 20 y 25 minutos, entonces voy a parar el video y ya que termine regreso con ustedes para continuar con el procedimiento. En un momento más regreso con ustedes. Vamos a dejar que Rufus haga su trabajo. Ya está por terminar este procedimiento, que es un poco tardado. Vamos preparando aquí el cable USB. Vamos a ver, aquí tenemos el equipo. Perfecto, ya terminó. Lo importante es que no marque error. Le damos cerrar. Voy a sacar la memoria USB. Listo. La desconectamos. Ahora bien, voy a conectar el cable USB al equipo de Windows. Voy a conectar el equipo en este momento y le voy a conectar el cable. Nada más con cuidado. Ahí le detectó Windows. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que buscar qué número de puerto serial le asignó. Así que nos vamos a Control Panel. Sección de Device Manager. Vamos a buscar el puerto que le llama los puertos o ports. Aquí está, miren. Lo detectó como COM número 5. Puerto serial USB número 5. Es el que le vamos a entregar a PuTTY. Así que voy a abrir PuTTY en este momento. Aquí yo tengo un perfil de Netgate. Lo voy a cargar. La velocidad es el puerto número 5. Serial. Aquí no se les puede seleccionar que sea el puerto serial. La velocidad es 115.200. Todo lo que tenemos que hacer. Voy a cambiar solamente aquí el número de font para que se mire grande. Y le voy a dar Open. Listo. Miren, ya está conectado ahorita a pfSense. Ahí está cargando ya pfSense en este momento. Está cargando, es un poco lento el equipo. Le voy a conectar en este momento la memoria USB en el puerto que les comenté, en el 2.0. Ya la detectó también la memoria USB. Ya solamente hay que esperar que cargue pfSense un momento nada más para que termine de cargar. Así que voy a parar de nuevo el video un poquito en lo que termine de cargar, porque eso no es un equipo muy veloz. Así que hay que esperar a que lleve todo su procedimiento y regreso y continuamos con el video un momento nada más. Listo, ya terminó de cargar. Entonces, como pueden ver aquí arriba en la parte, aquí miren, aquí están los datos que les mencionaba. Le voy a dar Enter. Aquí está el número de serie. Claro, aquí no lo van a ver, pero aquí lo tiene el número de serie. Y aquí tienen el NDI que les va a solicitar el equipo de Netgate para poder darles la imagen de la versión de pfSense. Esta versión ya está actualizada, pero aquí les quiero mostrar el procedimiento. Pero sí, lo vamos a reinstalar y le vamos a vaciar el respaldo, que aquí lo tengo yo listo. Aquí está la versión 21.7 del respaldo. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento. Vamos a darle aquí la opción 5 para que reinicie el sistema. Ya tiene colocado el USB, ya lo reconoció, así que le damos Enter. Para que reinicie le decimos que sí. Hay que esperar solamente que empiece el reinicio. El equipo es un poco lento, claro, es el equipo de más bajo poder de cómputo que tiene Netgate. Sin embargo, va a haber una parte donde nos va a salir en el menú una opción que nos va, para la parte del boteo, que nos da solamente 2 segundos. Hay que estar muy atentos a esa parte, porque tenemos que presionar cualquier tecla del teclado para detener lo que es el reinicio y nos pase a la consola. Y ahí es donde vamos a colocar un comando para lo que es la reinstalación.
Ahorita en un momento más, aquí solamente con cuidado, ya está reiniciando el equipo. Miren, hay un menú, les va a salir un menú. Aquí está, listo. Ahí dice hit any key para parar el autobuteo. Esta parte es importante, aquí es cuando le tenemos cualquier tecla del teclado. Y listo. Ahora sí, el comando que vamos a llevar a cabo se llama room USB recovery. Le damos enter. Aquí es un procedimiento que él va a hacer, como les comento, ya empieza la parte de lo que es el reinicio de USB, vía USB, perdón, de pfSense. Un momento nada más, como les digo, es un poco lento, nada más hay que tener un poco de paciencia para este equipo, porque no tiene mucho poder de cómputo. Aquí lo más importante es que no nos marque error, que es lo más importante. Ya está todo el procedimiento. Bien, esta parte aquí ya está booteando el USB. En este momento le vamos a dar enter para que este menú ya lo conocemos muchos. Hemos trabajado ya reinstalado pfSense, instalado pfSense y el menú lo conocemos. Va a empezar la parte del reconocimiento de todo el hardware y luego ya va a pasar la parte de la reinstalación. Así que lo dejamos continuar. Y este procedimiento es el mismo para como el modelo 1100 y 2100 de Netgate. Y si vieron el video del modelo 6100 que subí, unos videos anteriores aquí en mi canal, el procedimiento es un poco diferente nada más. Así que ahí ya viene todo reconociendo todo el hardware, las interfaces de red. Porque tarde o temprano tenemos que reinstalarlo, ¿no? Así, aquí ya viene el menú. Ahora sí, miren, aquí dice que seleccionemos el sistema de archivos que vamos a utilizar para reinstalar. Como todo pfSense nos da solamente dos formatos, UFC o ZFS. Default dice que si le damos enter va a continuar con ZFS, así que vamos a continuar, le vamos a dar enter. Dice que si deseamos continuar, que le confirmemos yes, y como pueden darse cuenta, aquí está localizando el disco duro que viene integrado ya en lo que es en el equipo. Ya viene impreso en el equipo, así que lo detecta, le decimos que yes, le damos enter y ya en este momento empieza a hacer su trabajo la parte de la reinstalación en el disco duro interno del equipo de Netgate. Lo mismo va a pasar con el modelo 1100 y así es como se reinstala pfSense en los modelos de Netgate. Ahora bien, nada más voy a conectar el cable USB, perdón, el cable de red para poder conectarme al equipo. En el puerto LAN lo vamos a conectar. Así que voy a parar un poco el video y regreso ya que termine este procedimiento, como les digo, porque es un poco lento. Listo, ahora sí, aquí como pueden darse cuenta nos está solicitando que reiniciemos el equipo, así que vamos a desconectarlo de la corriente. Lo reconectamos, rápidamente inicia el arranque. Voy a desconectar también la memoria USB. Ahí está. En este momento está arrancando ya el equipo, ya sin la memoria, ya directamente del equipo reinstalado pfSense en el equipo de Netgate 1100. Ya está arrancando. Aquí nada más verificar que no marque ningún error. Al final de cuentas empieza todo el procedimiento de la carga. Voy a parar también el video porque también tarda un poquito más, porque ahorita no tiene el puerto, porque este equipo es un equipo de producción. Entonces va a buscar la WAN por ahí, no la va a encontrar, va a tardar por aquí. Voy a parar un poco el video ya que cargue la imagen de pfSense. Continuamos ya que está el menú. Listo, ya terminó de cargar. Ahora sí, es un poco lento el equipo. Como les comentaba, ya estamos aquí de nuevo. Entonces ya miren, como pueden darse cuenta, 23.09.1. Aquí tenemos la versión de fábrica. Es como si viniera directamente del fabricante. Tiene el IP de fábrica, entonces el 192.168.1.1 más carga 24 en la interfaz LAN. Yo estoy conectado ya al equipo. Vamos a ver si me responde. Vamos a ver. Perfecto, muy bien. Ahora aquí lo que sigue es me voy a conectar aquí al navegador y voy a irme a pfSense. Ya me respondió, muy bien. Aceptamos. Ya saben, admin pfSense está de fábrica. No. Como yo tengo un respaldo ya de por medio, le voy a dar aquí, no voy a seguir el wizard. Me voy a ir aquí directamente lo que es a la parte de diagnóstico, backup.
Vamos aquí a Restore, en la parte de Restore Backup. Voy a buscar mi respaldo de este equipo, que aquí lo tenemos. Aquí está, sin paquetes, aquí lo tenemos. Y le damos restaurar configuración, ya le entregamos el archivo, restaurar configuración, le decimos que sí. Dice que va a estar un reinicio, así que vamos a ver la consola. Lo importante es que no marcó ningún error, que es lo que más nos interesa. Que no haya ninguna falla con ya sea con el respaldo, con el procedimiento de la restauración. Ya está arrancando el equipo en este momento. Entonces va a aplicar los cambios. Enter para que empiece ya. No. Ahí está, boot. Está arrancando de nuevo el equipo con el respaldo, así que vamos a esperar solamente de nuevo. Hay que esperar porque son equipos que tardan en arrancar, así que voy a parar de nuevo un poco el video y regreso con ustedes y revisamos el respaldo. Listo, ya está terminando de cargar. Y como les comento, lo más importante es que no marcó ningún error y aceptó el respaldo. Era una versión 21.05.2, creo que era la versión que tenía este equipo. Y aquí está el IP que tenía configurada, aquí está la versión de pfSense. Vámonos ahora al GUI, aquí al navegador. Vamos a ver. Admin. Y la clave que tenía este equipo. Vamos a ver. Espera nada más que responda. Un momentito nada más. Ya vamos a entrar aquí a el equipo. Perfecto. Muy bien, aquí lo tenemos el equipo. Este equipo tenía por aquí, aquí está el DIN DNS que lo tenía configurado. Este equipo tenía por aquí unas, vamos a quitarle todo esto, porque está generando las llaves de SSH, porque sacamos un respaldo de una versión muy anterior a la versión actual. Aquí marqué todo, muy bien. Vamos a tener en equipo unas VPNs configuradas con OpenVPN. Vamos, aquí las tenemos, perfecto. Aquí las tenemos. Entonces aquí las interfaces configuradas, el respaldo lo aceptó, pero bueno, ya vimos aceptó el respaldo, pero lo más importante es el procedimiento de cómo llevar a cabo la reinstalación de pfSense en los modelos 1100 y 2100 de Netgate. Hemos terminado ya este procedimiento, espero que por aquí hay aquellos que tienen estos modelos por ahí, tenían dudas de cómo reinstalarlos. Aquí está el procedimiento y lo que ocupamos para llevarlo a cabo. Espero que les haya gustado este video, los likes son bienvenidos. Recuerden también que eso motiva a uno mucho para seguir adelante con sus likes. Compártanlo con sus colegas. Dudas, preguntas, comentarios sobre este video, de favor aquí abajo del video se los voy a agradecer mucho. Y sobre todo por ahí, si no estás en mi canal, suscríbete para que sigas aprendiendo con toda la banda. Recuerda que nunca hay que dejar de aprender. Así que nos vemos pronto. Saludos a toda la banda de pfSense y OpenSense de habla hispana. Nos vemos hasta pronto, amigos.